Buenas tardes. Principalmente nuestro grupo está conformado por Juan Manuel Acevedo, Dana Valentina Benavides, Valentina González Garzón, David Santiago Tinjacá y yo, Karen Lice Castiblanco. A lo largo de esta presentación se abordará la explicación de unos ejercicios propuestos. Ahora bien, en esta parte de la presentación podemos encontrar esquematizados los 5 ejercicios que desarrollarán los 5 integrantes del grupo, en los cuales se tratarán temas tales como la ley de Bernoulli, el número de Mach, la presión hidrostática y el flujo incompresible. Seguido de esto, daré inicio a la presentación como tal, comenzando con el primer ejercicio. Como enunciado del primer ejercicio tenemos el siguiente. En una casa se tiene un tanque de reserva, el cual no tiene tapa. Lo que esto nos quiere decir es que el tanque se encuentra abierto a la atmósfera. Esta es una información importante que utilizaremos más adelante. Este tanque contiene agua en su interior aproximadamente hasta los 2,5 metros de altura. A 83 centímetros de la base tiene un orificio de 4,5 centímetros de diámetro. Con esta información nos piden encontrar la velocidad a la que saldrá el chorro de agua y el caudal en este punto. Para la resolución de este tipo de ejercicios es primordial tener clara la teoría, por lo que a continuación diré a qué se refiere la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli se refiere a la conservación de la energía cinética, potencial y la energía de flujo de un flujo de fluido y su transformación de una en otra en las regiones del flujo, en donde las fuerzas viscosas netas son despreciables y donde se aplican otras condiciones restrictivas. Este concepto es tomado del libro Fundamentos y Aplicaciones de Juno Engel y John Zimbalá. En la parte inferior de la diapositiva podemos encontrar la ecuación de Bernoulli, la cual nos dice que la presión en el punto 1 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura en el punto 2. Dando continuidad a la diapositiva anterior, quiero hablar un poco acerca de las presiones que conforman la ecuación de Bernoulli. Cada término de la ecuación anterior se representa de la siguiente manera. P es la presión estática, la cual representa la presión termodinámica real del fluido. Un medio multiplicado por la densidad por la velocidad al cuadrado es la presión dinámica, que representa el aumento en la presión cuando el fluido en movimiento se detiene de manera isentrópica. La densidad por la gravedad por la altura es la presión hidrostática, la cual no es una presión en un sentido real porque su valor depende del nivel de referencia seleccionado. Sin embargo, esta explica los efectos del aumento, es decir, del peso del fluido sobre la presión. Finalmente, se puede decir que la suma de la presión estática, la dinámica y la hidrostática se llama presión total. Asimismo, la suma de la presión estática y la dinámica se llama presión de estancamiento. Una vez tengamos claro el concepto, podemos realizar el procedimiento. Lo primero que debemos hacer es un diagrama del enunciado para comprenderlo de mejor forma. En esta parte podemos visualizar el tanque de reserva en el cual hemos marcado el punto 1, el punto 2, la altura a la que se encuentra el agua y la altura a la que se encuentra el orificio, mediante el cual saldrá el chorro. Como datos tenemos entonces la altura en el punto 1, que es de 2,5 metros, la altura en el punto 2, que es de 83 centímetros, y el diámetro en el punto 2, que es de 4,5 centímetros. Como incógnitas tenemos la velocidad en el punto 2 y el caudal en el punto 2. Lo primero que debemos hacer es una conversión pasando de centímetros a metros. Para esto utilizamos la medida que nos dan y la dividimos entre 100, obteniendo así que 83 centímetros es igual a 0,83 metros y que 4,5 centímetros es igual a 0,045 metros. En segundo lugar, planteamos la ecuación de Bernoulli en el punto 1 y en el punto 2 y tachamos lo que no nos sirva de la ecuación. Podemos tachar la presión en el punto 1 porque, como no lo mencionaba el enunciado, el tanque está abierto a la atmósfera, por lo que esto es igual a 0. Podemos tachar también de la parte 1, por decirlo así, la presión dinámica, ya que la velocidad en el punto 1 es 0. Ahora, pasando a la parte 2, podemos tachar la presión en el punto 2, ya que en la parte del orificio este también está abierto a la atmósfera. Y de igual modo podemos tachar la presión hidrostática en el punto 2 si consideramos que el punto 2 es el nivel de referencia. Por lo que nos queda de esta ecuación simplemente la densidad por la gravedad por la altura en el punto 1 igual a un medio de la densidad por la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Asimismo podemos cancelar estas densidades ya que están por medio de una igualdad. Por lo que nos queda que la gravedad por la altura en el punto 1 es igual a un medio de la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Cabe rescatar
que si tomamos el punto 2 como referencia, entonces la altura 1 ya no será la de 2.5 metros, sino será la resta de esta altura menos la resta a la que se encuentra el orificio. Por lo que tenemos como altura 1, 2.5 metros menos 0.83 metros, lo que nos da una altura en el punto 1 de 1,67 metros. Continuando con el despeje de la ecuación anterior, tenemos finalmente que la velocidad en el punto 2 es igual a la raíz dentro de la cual se encuentra la multiplicación de 2 por la gravedad por la altura en el punto 1. Introduciendo los valores a esta ecuación final, tenemos que la velocidad en el punto 2 es de 5,724 metros sobre segundo. La simplificación de las unidades se da de la siguiente manera. Dentro de la raíz tenemos la gravedad, que es metros sobre segundo al cuadrado, y esta multiplica los metros de la altura, por lo que nos queda metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, pero debemos considerar que esto sigue dentro de la raíz, por lo que estos exponentes se cancelan con la raíz, quedándonos finalmente metros sobre segundos. En el punto 3 podemos calcular ya el caudal en el punto 2, que es igual a la velocidad en el punto 2 multiplicado por el área en el punto 2. El caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto por unidad de tiempo. Por lo que reemplazamos la velocidad en el punto 2 es 5,724 metros sobre segundo y el área es pi cuartos multiplicado por el diámetro al cuadrado. Por lo que tenemos un caudal en el punto 2 de 9,103 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. La simplificación de las unidades son las siguientes. Tenemos la velocidad que se da en metros sobre segundos y el área que se da en metros al cuadrado. A multiplicar esto obtenemos que las unidades deben ser metros cúbicos sobre segundo. Ahora bien, realizamos el mismo procedimiento pero en el sistema inglés, por lo que lo primero que debemos hacer es pasar del sistema internacional al sistema inglés. Por lo tanto, para este cambio de unidades multiplicamos por 3,28. Entonces tenemos que 2.5 metros es igual a 8,2 pies, 0,83 metros es igual a 2,72 pies, 0,045 metros es igual a 0,147 pies. En el segundo punto planteamos igualmente la ecuación de Bernoulli, cancelamos la presión en el punto 1 porque está abierta la atmósfera, cancelamos la velocidad en el punto 1 porque es igual a 0, cancelamos la presión en el punto 2 porque igualmente está abierta la atmósfera y cancelamos la altura en el punto 2 porque es nuestro nivel de referencia. Por lo que nos queda finalmente, después de realizar todos los despejes, que la gravedad multiplicado por la altura en el punto 1 es igual a un medio de la velocidad en el punto 2 al cuadrado. Recordemos que si tomamos el punto 2 como nivel de referencia, la altura en el punto 1 cambia y sería la resta de los dos datos que nos dan, por lo que tenemos una altura en el punto 1 de 5,48 pies. Continuando con el despeje anterior, tenemos que la velocidad en el punto 2 es igual a la raíz dentro de la cual se multiplica 2 por la gravedad por la altura en el punto 1. Reemplazando los valores en esta ecuación, obtenemos que la velocidad en el punto 2 es de 18,778 pies sobre segundo. La simplificación de las unidades es que tenemos dentro de la raíz la gravedad, que es pies sobre segundos al cuadrado, y lo multiplicamos por los pies de la altura, lo que nos da pies al cuadrado sobre segundos al cuadrado, que se cancelan con la raíz, obteniendo así que la velocidad nos da en pies sobre segundo. Finalmente ya podemos calcular el caudal en el punto 2, ya que contamos con la velocidad en el punto 2 y el área en el punto 2. Reemplazando obtenemos que la velocidad en el punto 2 es de 18,778 pies sobre segundo. Esto lo multiplicamos por pi cuartos y lo multiplicamos por el diámetro al cuadrado, lo que nos da un caudal en el punto 2 de 0,318 pies cúbicos sobre segundo. La simplificación de las unidades, entonces tenemos de la velocidad pies sobre segundo y tenemos pies al cuadrado del área, por lo que las unidades nos dan pies cúbicos sobre segundo. Podemos continuar con nuestro segundo ejercicio propuesto, donde hablaremos de la presión hidrostática promedio del peso y la gravedad específica. Este es el ejercicio planteado. Literalmente dice calcular la fuerza total que ejerce sobre el tanque cilíndrico cerrado de la figura si la presión del aire es de 75 kilopascales y si asumimos la gravedad específica del aceite como 0,82. Tenemos ya la ilustración del problema donde vemos el cilindro cerrado. Vemos las divisiones respectivas, que el aire tiene una altura con su altura de 0,2 metros, el aceite tiene una altura de 0,4 metros y el agua tiene una altura de 0,6 metros. También tenemos el diámetro del cilindro. Es importante tener en cuenta para este ejercicio que es la presión hidrostática.
Para contextualizarnos un poco mejor, es la presión que se somete un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna de líquido que tiene sobre él. En este ejercicio tenemos tres diferentes fluidos. Partiendo de que todos los puntos sobre el fluido se encuentran en equilibrio, la presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del líquido, a la profundidad y a la gravedad. La ecuación para calcular la presión hidrostática de un fluido en equilibrio es densidad por gravedad por altura. Ahora vamos a recordar unos conceptos muy importantes para el desarrollo de este ejercicio. El primero de ellos es la densidad, dada por la letra ρ, y podemos recordar que la densidad es igual a la masa sobre el volumen y sus unidades son kilogramos sobre metro cúbico. El segundo concepto muy importante es el de peso específico, dado por la letra gamma, y generalmente es el peso sobre el volumen y sus unidades son kilonewton sobre metro cúbico. Ahora, la gravedad específica se da por SG por sus siglas en inglés y se puede encontrar como la relación entre la densidad de la sustancia que estamos estudiando y la densidad del agua. O también lo podemos decir como el peso específico de la sustancia que estamos estudiando sobre el peso específico del agua. Normalmente se hace la densidad del peso específico a 4 grados centígrados, entonces la densidad del agua quedaría 1000 kilogramos sobre metro cúbico y el peso específico del agua está 9,81 kilogramos metro cúbico. Ahora podemos analizar que el concepto de presión que ejerce el aceite le podemos dar como el peso específico del aceite por la altura y trayendo a colación el concepto de gravedad específica, podemos decir que la presión ejercida por el aceite es igual a la gravedad específica por el peso específico del agua por la altura. Ahora, para seguir con la solución del problema, vamos a identificar los datos que nos da el ejercicio planteado. El primero de ellos es la gravedad específica del aceite, que es 0,82, este es unidimensional. Luego tenemos la altura del aire, 0,2 metros, tenemos la altura del aceite, 0,4 metros, tenemos la altura del agua, 0,6 metros, tenemos el diámetro del cilindro cerrado, que es de 1 metro, tenemos la presión del aire, que es 75 kilopascales. Ahora, recordando lo que nos pide el ejercicio, nos pide hallar la fuerza total ejercida en la última capa del cilindro. De esta manera podemos recordar que presión es igual a fuerza sobre área y finalmente fuerza total va a ser igual a presión por área. Sabemos que el área del cilindro es pi por r al cuadrado, tenemos que el radio del cilindro, ya el problema nos daba este dato de 0,5 metros, tenemos como área 0,785 metros al cuadrado. Ahora, para hallar la presión, vamos a sumar las presiones de todos los fluidos que tenemos en cuestión. Entonces, la presión va a ser igual a la presión del aire más la presión del aceite más la presión del agua. Ahora sustituimos y tenemos que presión es igual a 75 kilopascales más, traemos a colación el último análisis que hicimos en la diapositiva anterior, 0,82 que es la gravedad específica por 9,81 kilogramos sobre metro cúbico por 0,4 metros más 9,81 kilogramos metro cúbico por 0,6 metros. Esto nos va a dar un total de 84,1 kilopascales. Ahora, despejando la ecuación de presión, tenemos que fuerza es igual a presión por área. Simplemente multiplicamos los dos valores que ya hallamos. Nos va a dar un valor de 66,02 kilonewton sobre metro cuadrado por metro cuadrado. Eliminamos metro cuadrado y tenemos un valor final de la fuerza ejercida en la última parte del cilindro por todos estos fluidos es de 66,02 kilonewton. Nuestro ejercicio número 3 abarcará el principio de continuidad y caudal. El enunciado nos menciona: la empresa California trabaja con millones de tanques mezcladores en sus plantas. En el área del jugo néctar se tienen dos tanques. El tanque del agua está a 2,5 metros de altura respecto al tanque mezclador. Para transportar el agua del tanque al tanque mezclador se tiene un tubo de diámetro de 0,28 metros y cuyo largo es de 3,8 metros. El operario necesita saber a qué presión llega el agua del tanque mezclador si la velocidad en 2 es de 9,8
2 metros sobre segundo y la presión en la entrada, es decir, en el punto 1 del tubo, es de 325 pascales. Primero daré una introducción al principio de continuidad y caudal que nos puede servir para nuestro ejercicio. Para iniciar, el caudal es la cantidad de fluido que pasa por la sección de un conducto por unidad de tiempo, lo que es igual al área del diámetro del conducto por la velocidad en él. Ahora, para el principio de continuidad es una de las leyes fundamentales que se emplea en el análisis y evaluación de los flujos uniformes. Tal comportamiento recibe el nombre de continuidad de flujo y es normal en los experimentos relacionados con la física. Ahora, entre nuestro punto 1 y 2 no hay cambio en su área, por ende, entonces, si caudal 1 es igual a caudal 2 y estos caudales son iguales a área por velocidad y las áreas en los dos diferentes puntos son iguales, nos quedaría que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Es decir, la velocidad 1 es de 9.2 metros sobre segundo. Planteando la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y 2 nos da que la presión estática en 1 más la dinámica en 1 más la hidrostática en 1 es igual a la presión estática en 2 más la dinámica en 2 más la hidráulica en 2. Pero antes ya encontramos que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 y tomando como punto de referencia el punto 2 nos queda Bernoulli, la presión estática en 1 más la presión hidroestática en 1 igual a la presión estática en 2. Para hallar la distancia Z1 se utiliza la función trigonométrica seno, es decir, seno de 30 es igual al z, que es el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, que es 3.8 metros, es decir, el largo del tubo. Z nos da una distancia de 1.9 metros. El enunciado nos da el diámetro y la longitud del tubo, el ángulo, la velocidad en 2, la presión en 1, la densidad del agua y la altura z. Con la ecuación ya encontrada, reemplazando, nos queda 325 pascales más 997 kilogramos sobre metro cúbico por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado por 1.9 metros. Realizando la operación nos da un valor para la presión 2 de 18.908,083 pascales. En el sistema inglés iniciamos cambiando el diámetro del tubo de metros a pies multiplicándolo por 3.28. Este diámetro nos da un valor de 12.464 pies. Este diámetro multiplicándolo por seno de 30 nos da la distancia z. Haciendo la debida operación nos da que la distancia z es igual a 6.232 pies. Para la presión 1 nos la dan en newton sobre metro cuadrado y debemos convertirla en libras sobre pie cuadrado. Haciendo la debida operación y conversión, nos da que la presión 1 es 6.787 libras sobre pie cuadrado. Ahora, para hallar la presión 2, utilizamos la presión 1 ya encontrada más la densidad del agua, que es 1.97 slug sobre pie cúbico, por la gravedad, que es 32.17 pies sobre segundo al cuadrado, por la distancia z ya encontrada. Esta presión 2 nos da un valor de 401,7401 libras sobre pie cuadrado. Ok, nuestro cuarto ejercicio va a ser un ejercicio sobre caudal, donde vamos a determinar el caudal de la salida en la caída de una tubería. Como vemos en el enunciado, pues decimos entonces que va a haber un flujo de agua que va a estar entrando por la parte de arriba y saliendo por la parte inferior de la tubería. Decimos entonces que no va a haber pérdidas por el rozamiento y adicionalmente a eso tenemos una parte de un cilindro en la parte que va conectado con el cilindro principal, donde hay una gravedad específica del aceite, que es de 0,7. Tenemos el diámetro de la parte de arriba, que va a ser 1,2, el de abajo va a ser de 1 y tenemos un distinto de unas diferencias de alturas de 1,5 y 2. Teniendo en cuenta esta información, podríamos utilizar entonces la ecuación de caudal, en donde pues decimos entonces que
área 1 es igual, área 1 por velocidad 1 va a ser igual a área 2 por velocidad 2, y todo esto pues realizamos un procedimiento y utilizamos pues los datos encontrados, a lo que decimos que B1 nos va a dar igual a 0,6945 veces la velocidad 2. Adicionalmente a esto necesitamos hacer un análisis manométrico de presiones, en donde pues tenemos presión 1 y presión 2, que va a ser en la parte de arriba y en la parte inferior. Decimos entonces que va a ser densidad por gravedad por Z, por la altura. Pero la presión 2 tenemos dos distintas alturas, y la presión 1 pues debemos tener en cuenta el fluido que es distinto, que va a ser el aceite. Realizando un tipo de operaciones, pues realizamos entonces que una igualación donde P2 menos P1 va a ser igual a la densidad por gravedad multiplicado por el 0,7 del peso específico más Z2 y menos Z1 pues de P1. Pasando a dividir gravedad por densidad, nos quedaría entonces la ecuación resuelta como 1,55 metros. Esta ecuación nos va a seguir venir más adelante y pues lo veremos en poco. Listo, entonces, ya teniendo la primera ecuación, vamos a realizar un análisis para ecuación de Bernoulli. Entonces, pues diríamos que la presión 1 más un medio de la densidad por velocidad 1 al cuadrado más gravedad por densidad Z1 va a ser igual pues a toda la expresión, pero pues con el punto 2. Nuevamente pues realizamos entonces un despeje tanto de la densidad por gravedad y en ambos lados, y nos quedaría entonces de la siguiente forma, de la siguiente línea en la que vemos ahí en pantalla, que sería presión 1 sobre densidad por gravedad más un medio de gravedad por velocidad 1 al cuadrado más Z1, y pues así mismo pero con el punto 2. Listo. Adicionalmente entonces pues vemos entonces que realizamos el mismo despeje para pues acomodar la ecuación para luego igualarla con la primera que obtuvimos. Realizando pues esto, realizamos la igualación, en donde pues nos daría 1,55 metros, va a ser igual entonces a velocidad al cuadrado, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z2 menos Z1. Esto pues aplicando valores, teniendo en cuenta que la velocidad 1 era 0,6945 veces la velocidad 2, realizamos el despeje de esta haciendo pues la distribución de la potencia, y pues teniendo en cuenta pues la sumatoria de las alturas, dando esto como resultado pues velocidad 2 6,3081 metros sobre segundo. Y para finalizar entonces tendríamos que el caudal sería pues de la misma expresión al principio, que sería pi cuartos de 1 metro por la velocidad 2, que en este caso pues sería la misma que acabamos de obtener de 6,3081, dando como resultado total del ejercicio 4,9543 metros cúbicos sobre segundo. Bueno, y en el quinto ejercicio desarrollaremos uno que tiene que ver con velocidad y bueno, y para este ejercicio propuesto tenemos que en un tanque es llenado por una manguera y es conectada a otra para darle velocidad al fluido. Ignorando la viscosidad, calcular cuál es la velocidad que sale y cuál es la presión en el. Listo, procedimiento. Teniendo en cuenta esta gráfica, lo primero que vamos a plantear es
ecuación de Bernoulli en el punto 1 y en el punto 3. Lo que nos da como resultado esto. Como el punto 3 está en atmosférica, se cancelaría la presión 3, igual que la presión 1. También vamos a coger el punto 3 como el punto de referencia, por lo tanto también sería su potencial gravitacional. Así solamente nos quedaría esta ecuación que vemos aquí, que es un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura va a ser igual a un medio de la densidad por la velocidad 3 al cuadrado. Y ahora, para encontrar estas velocidades, lo que vamos a hacer es usar el principio de continuidad. Tenemos que el volumen 1 por el área 1 va a ser igual al volumen 3 por el área 3. Bueno, y por último tenemos para encontrar la presión en 2, de lo cual vamos a llamar este primer dato, que sería la velocidad 3 de 7.6668 metros sobre segundo. Lo primero que vamos a hacer es usar el principio de continuidad para definir la velocidad en 2. Aquí la estoy sacando de una vez. Y ahora utilizaremos Bernoulli entre el punto 3 y el punto 2. Hacemos lo mismo, planteamos la primera ecuación de Bernoulli y vemos qué datos podemos sacar. Y como tomamos de punto de referencia el punto